esta noche? Dios lo bendiga. Busque Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Aleluya. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Dice el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Otra vez, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Oiga bien, nosotros, o la instrucción que les hemos dado, es que aquí hay dos formas de vida. Dos formas de vida en la persona. Uno, los que andan conforme a los deseos que supuestamente son de la carne, y el otro que anda en los deseos que son supuestamente del Espíritu. ¿Sí está claro? Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y oiga bien, para poder caminar en la carne, pues es fácil, ¿no? Aquí voy para acá, no voy para acá, ¿sí? Pero esa persona que se mueve en la carne, en el cuerpo, se puede mover en el cuerpo, en la carne, pero no andar, no con los deseos de la carne, sino con los deseos del Espíritu. ¿Sí está clarito? Ahora, ¿ya me entendió? Bueno. Luego dice el verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando miramos esta parte, la segunda parte del versículo, dice la primera parte, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a separar este versículo por la mitad. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, hasta ahí, ¿sí? ¿La ley de quién? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? Para librarnos. ¿Y de qué nos libra la ley del Espíritu Santo? ¿De qué nos libra? Bueno, dice que nos libra nada menos que de la ley del pecado y de la muerte. Hay quienes dicen que la ley de Moisés no es la ley del pecado. Y yo digo que no es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que, ¿qué diremos pues? Verso 7 del capítulo 7 de Pablo, de Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Y qué dijo? ¿Sí o no? Dijo en ninguna manera. Pero hay una cosa. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Amén. Entonces, ¿quién es la productora del pecado? La ley. ¿Sí me entendieron? Entonces la ley produce el pecado. La ley no es pecado, pero lo produce. ¿Sí me entendieron?
La ley no es pecado, pero de la ley emana el pecado. Ahora fíjese bien, ¿por qué? Gloria a Dios. ¿Por qué? Dice, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El capítulo 3, verso 20. Romanos 3, verso 20. ¿Cómo dice? Romanos 3, 20. Amén. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica delante de él. ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Entonces, pero ya el apóstol Pablo está mencionando aquí que la ley del pecado, ¿sí? La ley, que quiere decir que por la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado. Amén, hermanos. Ahora, gloria al Señor. El Romanos 8, verso 2. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿cómo le hizo el Señor para librar a Pablo? Pablo, que él es el que está hablando. ¿Cómo le hizo la ley del Espíritu del Señor para librar a Pablo de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo le hizo? Gloria a Dios. Ahora regrese para atrás tantito. Romanos 7. Gloria a Dios. Romanos 7. Romanos 7 empieza a explicar. Gloria a Dios. Dice el verso 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Verso 2. Porque la mujer está sujeta a marido mientras el marido vive. Está obligada a la ley del marido, mas muerto el marido, libres de la ley del marido. Así que viviendo el marido, será llamada adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriese, es libre de la ley del marido, de tal manera que ya no será llamada adúltera si fuere de otro marido. Verso 4. Así también nosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Aleluya. ¿Cómo nos libramos de la ley del pecado y de la muerte? ¿Cómo nos libramos? ¿Cómo nos libramos? ¿Cómo se libró la mujer de la ley del marido? Cuando se murió el marido, un suspiro para la mujer, ya quedó libre de la ley. Bueno, ahora en nuestro caso, ¿cómo nos libramos de la ley del pecado? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, sí. Pero ahora es directo. ¿Cómo se libró usted? ¿Cómo se libró Pablo? ¿Cómo se libró Pablo? Está claro, está escrito que por la muerte del Señor Jesucristo nos liberó de la ley del pecado, ¿sí? Pero la gente que está allá afuera no está librada. ¿Qué necesita esa gente para liberarse de la ley del pecado? Se necesita morir. Entonces yo cuando vine al Señor Jesucristo, yo morí para el mundo y en mi muerte para el mundo me libré de la ley del pecado y de la muerte.
¿Sí está claro? En el caso del pueblo judío, se libra de la ley de Moisés. Amén. Se libra de los efectos de la ley de Moisés y entonces ahora vive una nueva vida en Cristo Jesús. Vive ahora en la ley del Espíritu de vida en Cristo. Vive. Ya no vive en la ley del pecado, en la ley que produce pecado, en la ley que es el conocimiento del pecado. Ahora vive en la ley del Espíritu, es el conocimiento de la vida. ¿Sí me entendieron? Bueno, así ya está escrito aquí. Verso 4. Así también nosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó los muertos, que es Cristo, a fin de que fructifiquemos a Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En la ley. En la ley. Mientras estábamos en la ley, los efectos de los pecados que eran por la ley, esas hacíamos. Esas obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. ¿Sí lo está leyendo? ¿Cómo dice? No saben ni qué versículo estamos leyendo, ¿verdad? Amén. Otra vez. Porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban en nosotros, fructificando para muerte. Por eso se llama la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí está clarito? Hay un versículo que diga, el Espíritu es el que da vida. La letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Oiga bien esto. 2 Corintios. Gloria al Señor. Le estoy explicando esto para que ya cuando lleguemos a la otra parte, usted ya esté bien claro, ya no tenga que tener problemas. 2 Corintios capítulo 3. Gloria al Señor. Dice el verso 6. Al cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Otra vez. Otra vez. ¿Qué hace la letra? La letra mata. ¿Sí? Gloria a Dios. A ver, le voy a preguntar a usted. Cuando usted está leyendo Moisés, cuando usted está leyendo la ley de Moisés, ¿qué está usted leyendo? Cuando usted está leyendo la ley de Moisés, ¿qué está usted leyendo? No, mire, ponga mucha atención, Ponga mucha atención porque quiero que lo entienda. La ley de Moisés, ¿sí sabe dónde está la ley de Moisés? No, pues, espéreme, le voy a explicar. La ley de Moisés, óigame, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Génesis. Génesis es historia. ¿Sí me entendió? Pero la ley, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando usted está leyendo alguno de estos libros,
¿Está usted leyendo el libro de la vida o de la muerte? El libro, ¿está usted leyendo las páginas? ¿Está usted leyendo la ley de la muerte? ¿Sí me entendió? ¿Por qué? Pequeña, ahí está, que dice, la letra mata. O sea, entiéndame. ¿Por qué dice la letra mata? 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 Porque hasta ese tiempo de la ley de Moisés no tenía espíritu. No había espíritu, o sea, no tenía espíritu, estaba escondido. ¿Me entendieron? El espíritu de la ley de Moisés estaba escondido. Entonces tenían la pura letra. Por eso dice, por ninguna de las obras de la ley podían justificarse. ¿Por qué? Porque no había espíritu. ¿Sí está claro? Bueno, pero cuando viene el Señor, ¿qué hace con la ley de Moisés? 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 La vivifica. Está claro, la vivifica. Y entonces la ley de Moisés, ahora nosotros podemos leer la ley de Moisés y podemos entender bien que lo que está escrito ahí. ¿Me entendió? ¿Qué es lo que está escrito? Que lo que dice ahí está hablando de los ritos que están haciendo ellos, pero que ninguno de esos ritos nos hizo ningún bien le hizo al pueblo de Israel. Al contrario, los fue hundiendo en pecado, los fue hundiendo al grado de ¿qué? De que se hizo tan pecante, oigan, se hizo tan pecaminosa la ley de Moisés que ya nadie se podía librar. ¿Sí me entendieron? A ver, Romanos capítulo 5. ¡Aleluya! Romanos capítulo 5. Dice el verso 2:13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Pero verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, la ley era tan tremenda que nadie se le escapó. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque por las obras de la ley ninguna carne se justifica. Ya lo leyeron, ¿sí me entendieron? Bueno, vamos otra vez a Romanos 7. Gloria a Dios, vamos a salir de allí ya. Gloria al Señor. El verso 6, 7:6. Mas ahora, libres de la ley, habiendo muerto, en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Amén. ¿Qué es lo que renovaron de la ley? Pusieron espíritu. Amén, hermanos. ¿Se oye? Una pregunta, Crisinio. ¿Sí sabes un pasaje que dice que el Señor les preguntó a los escribas y fariseos y les dijo, dígame una cosa, ¿de quién es hijo David? ¿De quién es hijo el Cristo? ¿Quién es el Padre de Cristo? Y ellos respondieron, David. Y él les dijo, oigan, si David es su padre, ¿por qué David le llama Señor?
¿Sí? ¿Por qué le llama Señor? Si es su padre, debía decirle hijo. Pero no le dice hijo, le dice Señor. ¿Y ellos qué contestaron? ¿Qué contestaron? ¿Eh? Porque no había el espíritu de entendimiento. Ellos decían, el Cristo es hijo de David, es hijo de David, es hijo de David. Pero el Señor les hace la pregunta y ya se quedaron atorados, ya no pudieron contestar. ¿Por qué? Porque aquí dice que no envejez de letras sin novedad de espíritu. O sea que el espíritu de Cristo, cuando vino el Señor Jesús, trajo una novedad para descubrirnos los secretos, los misterios. ¿Se oye? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el Espíritu de Cristo Jesús? Pues es el que nos reveló, nos abrió el entendimiento para entender las Escrituras de allá del Antiguo Testamento. ¿Sí está claro? Bueno, y si no, pues ahí a ver cómo le hacen ustedes, porque van a terminar allá mesiánicos. Cuando vio a Felipe con su barba hasta el ombligo. Y José, ¿sí? Hermano, ya miramos a otros hermanitos. De veras, miramos con su barba y con su kipa y con su gabardina negra y hablando en hebreo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ahí están. ¿Cómo nos libramos de la ley del pecado? Muriendo. Muriendo en Cristo nos libramos de la ley del pecado. ¿De cuál ley del pecado? De la ignorancia. ¿Me oyeron? La ignorancia. ¿Sí? Voy a ver esto. Vean esto. Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Gloria al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9. Amén. Capítulo 9. Dice el verso 32 en adelante. 9:32. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y dijéronle, ¿qué le dijeron? Amén. Le dijeron a este hombre, tú eres nacido en pecado. Amén, hermanos. ¿Cómo creían estos hombres de este hombre que estaba así, que nació ciego? Que nació paralítico. ¿Por qué nació paralítico? Porque nació en pecado. ¿Por qué nació ciego? Porque nació en pecado. ¿Por qué nació sordo? Porque nació en pecado. A todos le atribuían que había nacido en pecado. Pero ¿qué dijo el Señor de él? ¿Qué dijo el Señor? ¿Sí es cierto que había nacido en pecado? Verso 1. Verso 1. Y pasando Jesús vino un hombre ciego de nacimiento. Y 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Amén, ¿verdad?
Ni él no pecó ni pecaron sus padres, sino ¿para qué? Para que el Señor hiciera un milagro en él. Pero el concepto de los fariseos y de los escribas, ¿que era qué? Que él nació en pecado. Amén, ¿me entendieron? Ahora, ¿por qué pensaban así esos hombres? ¿Por qué pensaban así? ¿Por sabios o por ignorantes? ¿Y por qué había ignorancia? ¿Por qué había ignorancia? Es porque tenía la pura letra, no había espíritu de revelación. Amén. Entonces lo que hace la diferencia entre uno y el otro es que Dios nos dio espíritu de revelación para poder entender las Escrituras. Y cuando hemos entendido las Escrituras, entonces ese entendimiento, que ese espíritu nos libra de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Y entonces ahora ya no andamos conforme a los deseos de la carne, a los deseos de la ley. Amén. ¿De quién son los deseos? De la ley, porque de ahí sale todo aquello. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Tengo deseo de emborracharme. ¿De dónde salió? De la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que el conocimiento, de ahí viene el conocimiento del pecado, de ahí viene la práctica del pecado de la ley. Amén. Ahora vivimos en el Espíritu. ¿Sí está clarito? ¿En qué se mueve usted? En el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 10 dice que aunque militamos en la carne, pero no andamos conforme a los deseos de la carne, sino conforme a los deseos del Espíritu. ¿Entendieron? ¿Qué deseos tiene su carne? ¿Qué deseos tiene su carne? Ahorita. ¿Qué deseo tiene su carne? Que se fuera usted a acostar una tacita de café y... ¿verdad? Su carne dice, ya quiero descansar, ya, ¿qué tanto? ¿Sí? Pero su espíritu dice, aguántate otro ratito. Dígale, aguántate un año. Gloria a Dios. Bueno, ¿sí me entendieron? ¿Lo puede pasar a explicar? ¿Seguro? Bueno. Vamos ahora otra vez al Romanos capítulo 8. Vamos al tema. Gloria, expliqué esto porque hay hermanos que dicen, no, la ley de Moisés no es la ley de pecado. La ley de... Ay, pobrecitos. Aleluya. Verso 3. Verso 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Otra vez la primer parte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne. Amén. La pregunta está, ¿sí lo leyeron? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué era débil la ley? ¿Por qué era débil la ley? Dice que la ley era débil por algo, por la carne. ¿Por qué era débil la ley? Por la carne. Y entonces, cuando los predicadores dicen, no, pues es que mi carne, es que somos débiles.
Amén. Y el Señor dijo, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y entonces, híjoles, yo no sé qué significa la palabra híjoles. ¿Es mixteco? ¿O zapoteco? ¿O es inglés? Estuve allá cerca de Escuinatoyá y pasé a predicar en español y luego pasó el pastor a predicar en el mixteco y repitió más de 100 veces la palabra híjoles, híjoles. Y decía, ahorita que acabe le voy a preguntar qué significa híjoles. Y se me olvidó, no le pregunté. ¿Qué significa la palabra híjoles? ¿Eh? Que no hay remedio. Bueno, allá a ver cómo le hace usted. Hermana Isabel, usted que sabe hablar en mixteco, zapoteco. Por cuanto era débil por la carne. Sí, saben que el Señor ya estando en la oración les dijo a los apóstoles, velad y orad, para que no entres en tentación. El espíritu está presto, pero la carne débil. Y entonces pues ya, toda la gente, montón de predicadores dice, no, pues somos fallos porque la carne es débil. ¿Vale? Ayer estaba hablando del cansancio físico, porque dice, ¿por qué razón no podían velar? Dice que estaban sus ojos cargados de sueño. Y que apenas se sentaban y a cerrar los ojos, como yo hace un rato, no, era un sueño que me quería acostarme en el piso. No para el pecado. Una vez veníamos en la carretera ya de Vizcaíno para arriba, para el valle de Sinquitín, para arriba, de abajo para arriba. Y ahí precisamente en Guerrero Negro, paró la camioneta y yo venía pero destrozado, que nomás me bajé de la camioneta y caí en la arena y quería quedarme, déjenme aquí, ya no puedo, ya no aguanto, déjenme aquí. Ya, hermano, levántate, ya vámonos, ya, ¿qué hago? Que le digo a mi esposa, ¿no traes un dulce? Digo, pues nomás me queda la última pastilla de Halls, pues dámela. Y que me da la pastilla y dice, ahorita vamos a ver, la tienda está cerrada, está abierta, ya estaba cerrado todo. Santa Rosalía no había nada ya. Pero con esa pastillita de Halls me dio fortaleza, se me había bajado la presión y todo. Y hace un rato me senté a lo mismo, se me bajó la presión, quería tirarme. Pero si me tiro van a llamar a la ambulancia y me van a llevar. Amén. Era débil. Pero este versículo no está hablando de esa debilidad. ¿Se oye? Está hablando de otra carne. No está hablando de esta carne. Amén. Sino está hablando de otra carne. Entonces el Señor dijo, bueno, si ustedes dicen que la carne es débil, bueno, voy a mandarle su pastilla, voy a mandarle su medicina para que ustedes ya no anden diciendo que la carne es débil. Amén, hermanos. Entonces dice, era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oye bien, aquí en este juego de palabras es donde bueno, entonces tenemos el pecado en la carne, porque mira, aquí dice, la carne de Jesús era carne de pecado, ¿sí o no? Dice, ¿sí o no? ¿Cómo era la carne del Señor Jesús? Carne de pecado.
¿Sí? No. Entonces, si el Señor Jesús traía carne de pecado, ¿qué se necesita? A ver, en la línea, ¿qué se necesita para tener carne de pecado, doña Isabel? ¿Qué necesitó el Señor Jesús para tener carne de pecado? Estar bajo la ley. La ley del pecado. Oiga bien, pero ya en el foco directo. Oiga bien, en el foco directo. Y se utiliza el Salmo 51. ¿Cómo dice el Salmo 51? He aquí en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. En pecado he sido formado. Entonces, ¿qué necesitaba el Señor Jesús para tener carne de pecado? Que hubiera sido engendrado por un varón de carne de pecado. O sea, José hubiera embarazado a María, entonces, y María hubiera puesto las 23 cromosomas que le toca a la mamá y 23 cromosomas que le toca al papá. Entonces, ese hijo iba a traer ¿cómo? Carne de pecado, conforme a la teoría. ¿Sí me entendieron? Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice de su formación? ¿Es de esta carne de pecado o es de otra naturaleza? A ver, ¿dónde está? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9. Dice Hebreos capítulo 9. Mas ya estando, verso 11. Mas ya estando presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, oye bien, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. ¿El cuerpo del Señor Jesús era de esta creación o era de otra creación? ¿Sí me entendió? Entonces, ¿por qué dice aquí que venía de carne de pecado? En semejanza, así que no es de pecado, sino que como así en la misma forma, por eso Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de carne y sangre, pero no de la sangre de María ni de José, sino de la sangre de Dios y de la carne de Dios. ¿Sí me entendieron? No de esta creación. Ahora aquí atrasito en Hebreos. Gloria al Señor. Aleluya. El verso 15, 7:15. 7:15. Y más aún, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal. ¿Sí está claro? ¿Usted fue hecho conforme a la ley del mandamiento carnal? Todos los seres humanos hemos sido hechos conforme al mandamiento carnal, pero el Señor no fue hecho conforme al mandamiento carnal, sino conforme a ¿qué? Dice, sino según la virtud de la vida indisoluble. Vida indisoluble, ¿qué quiere decir? Una vida que no se destruye, indisoluble. Por eso dice que Melquisedec era rey de Salem, sin padre, sin madre, sin genealogía, hecho semejante al Hijo del Hombre. O sea, Jesús el Señor no tiene padre ni tiene madre. Amén. Entonces, pero aquí le dice Romanos 3, por lo que era imposible a la carne, porque era débil, por la carne era débil. Verso 3.
por lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gloria a Dios. Entonces, vamos a mirar la debilidad de la carne. La debilidad de la carne. Gloria al Señor. Vamos a ver Hebreos 9. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dije Hebreos 9, no, es el 10. El 10. Gloria al Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Gloria a Dios. ¿Qué es la ley? ¿La ley es la neta o es la sombra? Es la sombra, ¿entendieron? Es la sombra. Entonces, o sea, la ley, ¿dónde tuviera yo un préstame esto? Esto es una hamburguesa. ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? Venga, te voy a dar una hamburguesa. ¿Sí? Venga. Venga. Le voy a dar una hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y simbolismo? Entonces, ¿cómo era la ley? Es la sombra. Pues es la sombra de la hamburguesa. ¿Eh? Aquí está la hamburguesa. Aquí está la hamburguesa. ¿Dónde está la hamburguesa? Aquí está en la sombra, está la hamburguesa. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a abrir. Y aquí está el dinero para que yo me la compre. ¿Sí? Entonces la ley de Moisés era esto. Aquí dentro está la hamburguesa. Pero como esto es papel, pues no me lo puedo comer. ¿Está claro? Entonces los judíos, desde que le dieron la ley, no se la podían comer. ¿Por qué? Porque era la sombra. Pero dentro de estas páginas venía esto con lo que podía yo comprar la hamburguesa. ¿Está claro? Ahora fíjese bien. Fíjese bien. Este cuaderno que está representando la hamburguesa, ¿es fuerte o es débil? Entonces, ¿por qué no se lo quiso comer? Aquí es donde está la debilidad. Aquí donde está la debilidad. ¿Por qué? Porque, aleluya, oiga bien. ¿Por qué tantas veces el pueblo judío caminaba y se va para atrás? Camina tantito y se va para atrás. Viene un rey bueno, camina. Viene un rey malo, se van para todo para atrás. Y para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Un vaivén, un vaivén. No pudieron mantenerse. ¿Por qué no pudieron mantenerse? Por esto que era débil. Pero vino el Señor. ¿Y cómo vino?
vino igualmente como carne, como nosotros, así. Y entonces lo miramos, pero ¿quién era el Señor? Ahora fíjense bien. Gloria a Dios. Pablo, ¿cómo se le conoce al Señor Jesús? Su otra presentación. No. ¿Qué dijo Juan Bautista? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Pero ¿miraban un borreguito o miraban un hombre? Miraban un hombre, pero ¿era qué? Pero era el Cordero. Amén, era el Cordero. Amén. ¿Y como hombre lo podíamos comer? No. Pero como Cordero, como hombre no lo podíamos comer, pero como Cordero sí lo podíamos comer. Entonces vino el Señor como Cordero. Ahora, ¿qué hacían los judíos en la Pascua? ¿Qué comían? ¿Pollo? Comían cordero. ¿Y qué significaba eso? Derramaban la sangre y la pintaban las puertas. Con la sangre pintaban las puertas. ¿Para qué? Para que el espíritu de la muerte no entrara. ¿Me entendieron? Y dentro de la casa se comían el cordero. Se comían el cordero y la sangre la pintaban en las puertas de la casa. Bueno, pero ya con una vez ya quedaba arreglado, o tenían que hacerlo otro año. Tenían que hacerlo otra vez y miles de veces la estuvieron haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué la estuvieron haciendo miles de veces, Santiago? No, ¿por qué la hicieron miles de veces? Ahí dice por qué. ¿Por qué la hicieron miles de veces? Porque era débil. ¿Quién era débil? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. A veces se me hace voy a sacar mi dinero de aquí porque no. Pero como no quisiste, hubieras pasado. A ver, hermanos. Dice, por cuanto era débil por la carne. Era débil por la carne. Entonces la pregunta es, ¿cuál carne era la débil? ¿Cuál carne? ¿La de nosotros o la del Cordero Pascual? ¿Qué comían en la Pascua los judíos? El Cordero. Pero ahora fíjense, estábamos en Hebreos capítulo 10. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Aleluya. Aleluya. Si ya tiene sueño, Aleluya. dice el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año hacer perfectos a los que se allegan. Los sacrificios, ¿cómo eran? ¿Perfectos o débiles? ¿Podían hacer perfecta a una persona en sus sacrificios? No. A ver, vamos a ver, verso 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez y no tendrían más conciencia de pecados. Verso 3. Pero estos sacrificios cada año se hace en conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
Aleluya. ¿Dónde estaba la debilidad? La debilidad estaba en la carne de esos animales. ¿Se oye? ¿Por cuándo era débil? Por la ley, por la carne. Pero ¿cuál carne? ¿Cuál carne? Y la mayoría es que esa debilidad nos la aplicamos a nosotros, a nuestra carne. Pero no es nuestra carne, sino es a la carne de los sacrificios que se presentaban cada año. ¿Me entendieron? Aquí dice bien claro, bien claro. Pero estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Me oyeron? Ahora fíjense bien, si esos sacrificios quitaran los pecados, ¿qué dice el verso 2? Cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez serían y no tendrían más conciencia de pecado. Amén, hermanos. Miren, la idea popular desde la iglesia madre hasta la iglesia hija es que nacimos en pecado y que el pecado corre por nuestras venas. Eso es una mentira diabólica, entiendan. ¿En dónde está el pecado? ¿En dónde está el pecado? Aquí dice, no tendrían más conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de pecado. Entonces la conciencia es la parte espiritual. La conciencia no se ve. ¿Me oyeron? La conciencia no se ve. Es una parte espiritual. Ahora fíjese bien, si quiere una prueba de esto, el Evangelio de Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Aunque otros dicen, pero ahí no está hablando de eso, pero se necesita tener cabeza de burraca. Oye bien, ¿qué dice? Verso 7. Y como perseveraban, Juan 8:7. Y como perseveraban preguntándole, se enderezóse y díjoles: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la piedra el primero. El que de ustedes esté sin pecado, arroje la piedra el primero. Verso 9. Y oyendo ellos, redarguidos de la panza, no del estómago, redarguidos de la conciencia. Entonces aquí está diciendo: el que de ustedes esté sin pecado, arroje la piedra. ¿Y dónde tenían el pecado las gentes? No en la sangre, no en el corazón, no en el buche, en la conciencia, redarguidos de la conciencia. Amén, hermanos. Si alguien nos está mirando, hermanos santos, por favor, deje de andar enseñando tonteras. Aquí está la palabra, aquí está el Señor. El Señor le dijo: el que de ustedes esté sin pecado. Aquí tenía que decir el versículo: y de redarguidos por su sangre. Redarguidos por su sangre, porque dicen que el pecado corre aquí en nuestras venas. Redarguidos por su sangre, pero no dice redarguidos por su sangre, no dice redarguidos por su carne, dice redarguidos por la conciencia. Y la conciencia no es materia, es espíritu. Lo que tengo aquí dentro de esta tamalayota, tengo el cerebro, el bulbo raquídeo, el encéfalo raquídeo y la manteca y
¿Se oye? Tengo una masa compuesta aquí, pero es una masa. Cuando le hacen la autopsia a un difunto que lo encontraron muerto, le parten aquí la cabeza con una cegueta y quitan la tapa para ver cómo está la masa encefálica. Hay un pensamiento que es médico, que cuando la masa encefálica, o sea, toda la masa encefálica está llenecito, aquí está llenecito, tenía mucha vida todavía. Pero cuando la masa encefálica como si se hubiera secado, esta persona ya se le acabó el tiempo de vida. ¿Sí? Yo no sé si usted no siente un hueco aquí, un vacío. ¿Ah? ¿Está duro todavía? Tóquele así. Yo donde siento el vacío es acá abajo. Amén. Entonces, la conciencia es el espíritu de nuestra mente. Amén. Yo recuerdo en mi mente, ¿sí? Usamos la mente para hacer los recuerdos del pasado, usamos la mente. Entonces aquí dice, no tendrían más conciencia de pecado porque serán limpios. Entonces dice que la carne, versos 4 de Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora dice el 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque no los quitan. Amén, hermanos. Así que entonces cada persona judía que vivió en el pasado y así se murió, nunca se pudo quitar los pecados. Amén. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos, oiga bien lo que purifica. El capítulo 9, el verso 13. Vea lo que hace el esparcimiento de la sangre y la ceniza. Dice así el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne. Amén. ¿Qué es lo que se purificaba en cada sacrificio? El cuerpo. Cuerpo, o sea, el hombre exterior. El hombre exterior es el que se purifica, pero el interior seguía igual de sucio. ¿Me entendieron? Ahora fíjense bien, hermanos, lo que el Señor Jesús les dice a estas personas. El Evangelio de Mateo, gloria a Dios. Capítulo 23, Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, dice el verso 24, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, mas dentro está lleno de robo e injusticia. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros a la verdad os mostráis justos a los hombres, mas dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. ¿Cómo estaban por fuera?
limpiecitos, porque estaban limpios por fuera, o porque se rociaban la ceniza, se lavaban, se metían en el tanque para la purificación y estaban limpios por fuera. Pero el pecado no estaba por fuera, estaba ¿dónde? Dentro del vaso. ¿Y cómo se llama la parte de adentro del vaso? Se llama el hombre interior, se llama el espíritu, se llama la conciencia. Ya en una forma clara, se llama la conciencia. Por eso hay expresiones tales como esta: ese hombre tiene una conciencia tan negra. Esa persona no tiene conciencia. ¿Me entendieron? Son calificativos a una persona que es mala, es perversa, es bruta. ¿Me oyeron? Entonces, ahí es donde está la maldad. ¿Me oyeron? Ahí es donde está la maldad. Por eso la carne de los toros no era la carne verdadera que podía limpiarnos. No era la sangre verdadera que tuviera poder para limpiarnos. Por eso dice Hebreos que entrando en el mundo sacrificio por el pecado no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora estamos en Hebreos 10. Dice el verso. Nos quedamos en el verso 8, Hebreos 10:8. Diciendo arriba: sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Amén. Amén, hermanos. Por el cuerpo de Jesucristo. Y luego sigue diciendo: así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde estaba la debilidad? ¿Dónde estaba la debilidad? En la carne de los sacrificios. Ahí estaba la debilidad de la ley. Pero ya viniendo el verdadero Cordero, ¿qué pasó? Amén. Esa carne que parece que era débil. Amén. Voy a buscar un versículo que está ¿dónde? Segunda Corintios. Gloria a Dios. 2 Corintios 13. Gloria a Dios. Dice el verso 3: buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, la cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros. Verso 4: aunque fue crucificado por flaqueza, pero vive por potencia de Dios. ¿Sí está claro? ¿Cómo fue crucificado el Señor? En flaqueza. ¿Se oye?
En flaqueza, ¿cómo? ¿Cómo fue crucificado? En flaqueza. ¿Cómo? En debilidad. ¿Cómo? 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 ¿Cómo condenó el pecado? ¿Cómo condenó al pecado? ¿Cómo lo condenó? Mire, dice que aquí Él fue, aunque fue crucificado en flaqueza, en debilidad, pero vive por potencia de Dios. Amén. ¿Cómo era la carne de los becerros? Débil. ¿Y cómo fue crucificado el Señor? También débil. También débil. Amén. Pero ¿qué pasó después de 3 días? Se levantó con potencia. Se oye, se levantó con potencia. ¿Sí me entendió? O sea, la carne de los becerros y la carne de Cristo Jesús estaban en la misma debilidad. Sí, así se presentó, en la misma debilidad. En la misma debilidad se presentó la de los borregos, becerros, y la del Señor se presentó en la misma debilidad, y hasta ahí quedó. ¿Dónde sacó la potencia? Cuando vino la resurrección. Entonces, cuando vino la resurrección, ahora al pecado, ¿qué hizo con el pecado? ¿Qué hizo con el pecado? ¿Qué hizo con el autor del pecado? ¡Hey! Sí, se ha leído en la escritura que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, seré tu destrucción. ¿Dónde está escrito eso? Está allá en Oseas. Pues ya está la profecía, para que vea. Ahí está, bueno, léala ahí. Corintios. 1 Corintios 15. Esta palabra aquí de Corintios 15, esta la vamos a decir nosotros en el día de la resurrección. Pero aquella de Oseas es la que él dijo, el Señor. 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El verso 55, 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Amén. Gloria a Dios. Entonces se presenta el cordero, los corderos, los machos cabríos, y se presenta Cristo en la misma debilidad. Muere el cordero, los corderos mueren, y muere también Cristo Jesús. ¿Sí está claro? Pero viene conforme a la profecía, cumplimiento profético. Estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Se cumple y se levanta con potencia. Y en ese día, cuando se levanta con potencia, da el grito de victoria. El grito de victoria: oh muerte, yo seré tu muerte. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Gloria a Dios. Hebreos 2:14. Dice el verso 14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quién es? El Padre participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Aquí es donde entra el versículo que leímos anterior: oh muerte, yo seré tu muerte, sepulcro, seré tu destrucción. El verso 15 dice: y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. Y nos libró del poder del miedo de la muerte. Amén. ¿Cómo nos libró? Por su muerte. Por su muerte.
crucificado, sacrificado en debilidad, pero en la resurrección con potencia. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2. Dice el verso 14. Y rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. 15. Despojando. Amén. Vamos a leerlo completo. Otra vez. El verso 15. No, léalo completo. Léalo completo. Léalo completo, pues. Léalo completo. No, pues así no van a poder. Léalo completo. No, léalo completo. Y despojando por su muerte y resurrección los principados y las potestades. Sacólos a la No, léalo completo. No. Oigan bien. ¿Sí? Y despojando, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, señores, gobernadores y malicias espirituales. O sea, aquí está todo el paquete. ¿Me entendieron? Despojando a los principados, a las potestades, a los señores, a los gobernadores y a las malicias espirituales en los aires, sacólos a la vergüenza en público y trufando de ellos en sí mismo, triunfando sobre ellos. Así leerle completo el texto. ¿Lo había leído así? ¿Por qué no lo ha leído así? No lo ha leído así porque no se ha puesto a pensar qué es lo que dice ese versículo. ¿Está claro? Porque allá atrás en Efesios está el completo. Allí está completo los 5 ministerios de los demonios. ¿Está claro? Y sacó a los 5, porque si usted nomás lee de esto, entonces se quedan los otros 3 escondidos. ¿Sí me entendió? Y lo sacó a la vergüenza, triunfando. ¿Se oye? ¿Dónde estuvo la victoria del Señor Jesús? ¿Dónde demostró el poder su carne? Que no era la carne débil. Cuando vino la resurrección y se levantó de la tumba. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tuviera una herida, si ve para acá, ¿sí? ¿Ve usted esto negrito? ¿Ve usted, si usted supiera cuánto me duele? Y yo le digo, venga y machúquemelo, por favor. Usted, no, hermano, pero va a doler mucho. No, machúquelo. ¿Sí? Mete tu dedo acá. Oye, no era una heridita, era un hoyo. Pero mete tu dedo. ¿Sí o no? Mete tu dedo. Y Tomás metió el dedo, porque así dijo él, que si no metiera el dedo y no metiera en mi mano, metió el dedo. Y luego metió la mano aquí. Aleluya. ¿Me entendieron?
Bueno, yo no sé si usted ha estado operado alguna vez, pero tomaba tantito aquí, ya no me duele mucho. Pero el Señor recién salido de la tumba y dijo, mete tu dedo acá y mete tu mano acá. ¿Carne débil o carne de potencia? La potencia, por eso dice, condenó el pecado en la carne, lo condenó, allí estaba aquí, o muerte. La condenación está cuando dice, o muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro seré tu destrucción, punto. Y sacó a la vergüenza a los principados, potestades, señores, gobernadoras de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Los sacó a la vergüenza, triunfando sobre de ellos. ¡Aleluya! Ya voy a acabar, ¿sí? Ahora fíjense bien. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el verso 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Nunca, oiga bien, nunca la sangre de una becerra o toro reconcilió a ningún gentil, a ninguno. Pero la sangre de este cordero sí. Amén. Y luego dice el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y luego dice, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz para con Dios a ambos en un cuerpo, matando en ella las enemistades. Gloria a Dios. Verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estáis lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. Ahora el verso 15. Dirimiendo en su carne las enemistades de la ley. Menciona las dos, la sangre y la carne. Gloria a Dios. Ahora Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. La gente se queja de debilidad. Colosenses capítulo 1. Dice el verso 20. Y por él reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. Oye bien, había una separación en las cosas de los que son de la tierra y los del cielo, pero ahora se unieron por la sangre. 21. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, pero ahora os ha reconciliado. 22. En el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para hacernos santos
sin mancha, irreprensibles delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice el verso 17. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Oiga bien, no se le olvide esto. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es su carne. Utiliza otra vez la sangre y su carne. Amén, hermanos. Aleluya. Por cuanto era débil. ¿Qué es lo que era débil? Los sacrificios. Los sacrificios eran débiles. Y los sacrificios de la ley de Moisés solamente podían purificar la carne, lo exterior, lo de afuera. Pero lo de adentro estaba sucio. Y cuando vino el sacrificio de Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Limpió por dentro. Ahora Hebreos 9:14. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios. Limpiará vuestras conciencias. ¿Se oye? Amén, hermanos. Voy a detener un segundo. Gloria a Dios. ¿Saben qué significa la palabra tener limpia conciencia? ¿Saben qué significa la palabra tener limpia conciencia? ¿Saben o no saben? ¡Ey, dígame! De estar seguro de no haber cometido algo. ¿Vale? De estar seguro de no haber cometido un error. De algo que nos acusa o nos levanta un paro. Estoy consciente de que estamos seguros que no lo hicimos. La conciencia está limpia. Conciencia limpia significa que no hay ningún mal. O sea, nada que te avergüence. Nada, porque ahí dice que para que lleguemos al altar, nada que te estorbe, ¿sí? ¿Me oyeron? Por eso en muchas ocasiones, por la palabra del Señor, se ha exhortado a que no andemos de peleoneros. ¿Puedo poner un ejemplo? A ver, dos. Cuando estaba trabajando ayer en el campo, me tocó con dos personas que iban al lado mío y como a 2-3 metros antes de salir el surco había mucho lodo y yo iba al lado de ellos. Entonces ellos dejaron ese surco que tenía lodo y brincaron al nuevo. Y yo dije, ¿cómo voy a sacarlo aquí? Y ellos dejaron. Yo también voy a dejar. Y ya me fui, lo seguí a ellos. Entonces ya agarraron nuevos surcos. Llegó el mayordomo. Llegó él diciendo, ¡hey, ustedes! Vayan a sacar los que quedaron ahí. Habló con aquellos. Y yo me levanté también. ¿Y tú a dónde vas? Tú también dejaste surco porque yo estaba hablando con aquellos porque ellos dejaron.
Entonces mi conciencia era de que yo también dejé y no era mía no era conmigo quien hablaba. No era contigo, pero tu conciencia te acusó. Me acusó porque sí lo hice. Sí. Por eso está el pensamiento que dice que la conciencia es el juez más perfecto. Porque de ahí, aquí. ¿Sí? Entonces, pero si no hubieras hecho caso, ahorita en esta noche, ese incidente te estuviera diciendo, también tú lo hiciste. Hubiera marcado, tuviera una marca ahí en tu conciencia. Entonces aquí que dice que limpiarán nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, por favor hermanos, por bien tuyo, por bien mío, nada de pleitos, nada de intrigas. Sé de alguien, se sabe. Mire, yo pienso que hay hermanos tan tontos. ¿Sí me entendieron? Como dije, hay tan tontos, tan mensos, tan brutos, tan babosos, que se pasan. ¿Sí? Por ejemplo, Felipe, a mí me cae mal José Villegas. Y yo me pongo a platicar contigo. No, José Villegas para allá, José Villegas para allá, José Villegas así, José Villegas allá, José Villegas así. ¿Sí? Y tú me estás oyendo y dices, no, pues sí, pues sí. ¿Y sabes lo que a mí se me olvida? En mi mensera, en mi idiotez, en mi burrada, ¿sabes lo que se me olvida? ¿Qué? ¿Qué se me olvida? ¿Ah? En que un día te encuentres con José Villegas y te invitan a que se ponen a platicar. Y no hay nada oculto que no salga. Y luego, el otro día estuve platicando con José y José me dijo que tú así, que tú acá, y que tú acá, y que tú. Y al rato, yo pienso que ese pobre José no sabe nada de lo que yo dije. Y resulta que lo sabe hasta más. Sí, porque así es eso, ¿no? Así que hay hermanitos que dicen de José, que ese José así, que ese José así. Y se les va la canica que esa persona que se lo está encontrando, apenas te diste la vuelta y... ¡Ey! ¿Cierto o mentira? ¿Cierto o mentira? Si usted lo ignora, hermano, sígale tonto, siga cometiendo estas mensadas. Pero ¿sabe qué? Cuando esté delante de mí, usted tiene mala la conciencia. Tiene sucia la conciencia. ¿Y la sangre de Jesucristo? ¿Y la sangre de Jesucristo entonces? Ya no funcionó. Ya no funcionó. Ya no funcionó. ¿Por qué? Porque usted tiene, mire, limpia conciencia, hermanos. Yo he tenido un montón de enemigos. Venía platicando en la carretera de mis enemigos y luego como en momentos tuve que ir con mi enemigo, decir, ¿sabes qué? Soy culpable, perdóname, yo no quiero pleito contigo, yo quiero ir a los cielos, así que la paz, Dios te bendiga. Si tú quieres seguir con tu pleito, pues esa es tu vida, pero yo hasta aquí. ¿Sí? Y entonces puedo levantar mis manos, ahí está el hermano tercero, está el hermano segundo, está el hermano cuarto, está el hermano quinto, está el hermano sexto. Oro por ellos, ruego por ellos, suplico por ellos. No me interesa.
que me dice, fíjate que así dijo que... Lo siento, yo no sé nada. ¿Sí? Mantener limpia conciencia. ¿Sí me entendieron? Pero si usted, hermano, usted anda haciendo eso, que ahí anda hablando de José atrás, pero hay veces que yo digo, pobrecito, más de Cristo no José. ¿Qué es eso? Hermano José, ayer estuve hablando mal de ti. Y oye bien, antes que te lo cuenten, te voy a decir lo que estuve diciendo. Dije que tú así, tú así. Así que ya lo sabes, cuando te vengan y te digan, tú dile, ya me lo dijo él personalmente. ¿Por qué? Porque es importante, porque debo tener limpia conciencia para que yo pueda servir a ese Dios. ¿Se oye? Esto que tenemos aquí adentro que se llama limpia conciencia debe estar limpiecita. O sea, ¿dónde está el vestido blanco? Sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. ¿Dónde está el vestido blanco? En la conciencia, en el espíritu de tu mente. Ahí está el vestido blanco, la conciencia blanca. Amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de bodas? ¿Qué es lo que le estaba reclamando el Señor a este hombre? Pues que entró con la mente toda cochambrosa, toda que sí. Entonces, hermano, miren, por favor, limpia conciencia, ¿sí? Hermano Pablo, cuando usted tiende la mano, si se siente mal con alguno, hermano, ¿sabes qué? Me siento un poco mal contigo porque el otro día me sacaste la lengua y pues me siento mal. Y ¿sabes qué, hermano? Pues si me invitas a un refresco, arreglado el problema, ¿verdad? Ah, pues te invito dos y se arregla el problema con refresco, ¿verdad? ¿O no? Decía una señora ahí donde trabajaba Abby, decía, estaban arreglando un problema de dinero y una señora tenía que pagar 400 pesos porque era la deuda que ella debía, pero no podían, el equipo no podía sacar dinero por causa de esta mujer. Y empezaron, no sé de a qué horas de la mañana llegaron y ahí estaba, ya es la hora de la comida, ya están jaloneándose. Ya una señora ya está temblando, ya se le mueve aquí, ya está temblando ya de nervios. Y dice, ¿cuándo es? Pues son 400 pesos. Sí, 400 pesos vale la paz, yo lo pago. Pum. Que pague los 400 pesos. Y se arregló el problema. Pero la señora estaba aquí, ya le está dando embolia, porque ¿qué es lo que puede pasar con usted, hermano? Así. Amén. Si un perdóname me arregla el problema, no le pido uno, le pido 10. Perdóname. ¿Se oye? ¿Al grado de qué? Que yo tenga limpia conciencia, hermanos. Mire, no se engañen, no nos engañemos. Limpia conciencia, que usted pueda mirar al cielo y, Señor, ¿verdad? Pero usted no puede levantar los ojos al cielo porque, pues, ahí está el acusador. Sí. Que el adversario se avergüence, no teniendo mal que decir de ti. ¿Está claro? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces me ha pasado eso, cuando cometo alguna falta y empiezo a orar y luego, y ya es, y si es algo que lo puedo resarcir, Señor Jesús, voy a devolvérselo 4 tantos. Se lo voy a devolver, Señor. Y me comprometo. Si me llevé 1 peso de más, se lo voy a regresar 4 pesos. Cuando tomo esa decisión, el diablo ya no tiene nada que acusarme. Y ya
Ya acabo de la oración, ya voy y ya aquí está porque en caliente. Amén, hermanos. Ahora fíjese bien hasta dónde llega el poder de la sangre y de la carne del Señor Jesucristo. ¿Sí me entendieron? El Evangelio de Juan, capítulo 6. Aleluya, Juan, capítulo 6. Gloria al Señor. El Señor está hablando de comer su cuerpo. Y el verso 51 dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y el Señor les dijo: de cierto digo, si no comiere la carne del Hijo del Hombre y bebiere su sangre, no tendréis vida en vosotros. Amén. Otra vez al 53. ¿Por qué? El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y ve mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. ¿Hasta dónde llega? Oiga bien, ¿hasta dónde llega? Que esta carne para santificar no nomás se quedó en el lavamiento por fuera, sino va hasta adentro. ¿Se oye? Amén, hermanos. En una forma así simple o sencilla, mire, si ustedes comieron hace un ratito frijolitos, ¿sabe qué? Su frijolito llegó hasta acá, al cerebro, hasta la punta del cabello, llegó el calcio, hierro, todos los minerales o nutrientes que tiene los frijolitos y tiene la tortilla, llega hasta acá, por eso crece el cabello. ¿Sí me oyeron? Por eso crecen las uñas. ¿Por qué? Porque llega lo que metemos aquí en el estómago, se repara la central de abastos y se reparte hasta las uñas, llega, por eso crecen las uñas, crece el cabello. Amén. Ahora, cuando comemos y bebemos la sangre del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hace eso? Recorre todo nuestro ser. ¿Se oye? Recorre desde nuestros cabellos hasta nuestras uñas, hasta todo nuestro ser, recorre el pan y la sangre que comemos. Y entonces viene lo que dice que limpiará vuestras conciencias. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta la parte espiritual. La conciencia, dije, es espíritu. Entonces llega a la parte material y de ahí traspasa y llega a la parte espiritual. Amén. ¿Cómo queda su espíritu? Limpiecito. ¿Cómo queda su conciencia? Limpiecita. ¿Sí? Y ahora, con ese espíritu limpio, con esa conciencia limpia, podemos levantar nuestras manos, podemos orar, podemos bendecir al Señor y estamos en la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos limpios. ¿Está claro? ¿Está claro? Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo lo vas a explicar, Felipe? En la reunión. ¿Sí? ¿O usted, doña? ¿Sí?
¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? Pues seguro que llega y se pone a estudiar y llega y le dice, pastor, deme permiso, quiero aprender un tema allá y quiero predicárselos a las hermanas. ¿Sí? Y agarra el micrófono y órale. ¿Sí? Sí, ¿o qué va a hacer? ¿Sí has oído a la hermana Carmen Valencia? Una pastora, una mujer, esposa de un pastor. ¿Sí la has oído, Isabel? ¿Y cómo ves esa mujer? ¿Verdad que traza la palabra de una forma maravillosa y con autoridad? ¿Sí? Pero ¿por qué allá hay mujeres de esas y aquí no hay? ¿Por qué? Ah, porque son flojas, perezosas para que no duela, flojas. Hay otra palabra más fea. ¡Ey! Ana, ¿sí? Dígale al pastor, hermano, déme chance, voy a explicar lo que aprendí allá y órale. Aquí están los versículos. No se salga nada más, agarre eso así como va y es todo. ¿Sí o no? Hermana Isabel, a ver mamá, siéntate tú, Mago, siéntate Beto, siéntate Jorge, porque la rana va a cantar. Y se pone a explicar. Es la forma es el método de ensayo. Ustedes no hacen así, pero a nosotros allá en el colegio del instituto nos parábamos así frente a un espejo y pongan mucha atención porque el tema que voy a tratar es así. Y no había ninguno más que yo solito hablando con el espejo. ¿Sí? Pero ya cuando estábamos en el público, pues ya lo podíamos hacer. ¿Se oye? Ándale pues. Pero ¿tomaron la cena del Señor ese día? ¿Y por qué o qué? ¿Por qué? Y cuando el hermano José se muera, muchas veces estamos esperando que el hermano venga, pero a veces el hermano no puede. Entonces ya nos explicaron, vamos a hablar. El tratar la cena del Señor, óyeme bien, es hablar, vamos a corregir estos defectos que hay en la iglesia, este defecto, ya no vamos a hacer esto, ya no haga esto, no haga pleito, ya no se ande peleando, ya no anda haciendo esto, es corregir. Y luego ya que le dijiste a la iglesia lo que no debe hacer y lo que sí debe hacer, lo que no debe hacer, bueno, entonces ahora nos comprometemos a hacer lo malo o a hacer lo bueno. Levanten sus manos los que quieran hacer lo malo. Y si lo levantan, bueno, ustedes pónganse para allá y ¿quién quiere hacer lo bueno? No, 3, bueno, ustedes vénganse para acá, ustedes voy a darle la cena y aquellos ya no. ¿Sí? ¿Me entendió? Así, entonces, no queremos hacer lo bueno, entonces ahora pues vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle, Señor, nos comprometemos esta noche, esta tarde o esta mañana en hacer lo bueno delante de ti. Queremos participar de tu carne y de tu sangre para tener limpia conciencia. ¿Sí? Bueno, ¿se oye? Dijo un hombre, el 34,
El 6:34. Empieza desde el 33. Y dice: el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Díganlo fuerte. Amén. Dijéronle: Señor, danos siempre de este pan. Amén. ¿Cuál es el centro de la oración de esta noche? Señor, danos de ese pan. Amén, hermanos, danos de ese pan que da vida, danos de ese pan que mantiene mi conciencia limpia. ¿Me oyeron? Danos de ese pan que me mantiene limpio, que mantiene mi conciencia limpia. Danos de ese pan siempre. Amén. Danos de ese pan siempre. Ahora fíjese bien, cuando dice danos de ese pan siempre, danos de esa palabra limpia siempre. Amén, hermanos. Por eso es importante también que cuando el hermano se pare aquí y se pare como si fuera el Señor, con limpia conciencia. Pero si yo preparo un mensaje para pegarle a Felipe y esta se va a hacer para Felipe, entonces ya no tengo limpia conciencia, porque ya va con mala intención de hacerlo sentir mal, de hacerlo, ¿sí? La palabra es para todos, es enseñanza para todos, y cada uno agarra su parte y la lleva a su corazón. Pero tiene que ser una palabra limpia, sin mala conciencia. ¿Me entendieron? Pasaba un hermano y cuando venía otro hermanito, hermano, quiero cantar un himno especial. Y pasaba y cantaba un himno, pero le echaba piquetes a aquel hermano. Y cuando aquel no venía, no pasaba. Nomás cuando venía aquel, se pasaba y le echaba. Pero eran himnos así. ¿Está claro? No. ¿Me oyeron? ¿Me oyeron, hermanos, que pasan a predicar? Párese. Si usted tiene pleito con esa hermana o con ese hermano, en ese momento usted no tiene nada, no tiene pleito ni con ella, ni con ninguno. Va usted a trazar la palabra del Señor. Punto. Vamos a orar y vamos a buscar al Señor. ¿Sí me entendieron? Bueno, vamos a poner de pie. Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, levanto mis manos delante de ti, Señor. Tu palabra dice: cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual se ofreció por el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas de pecado, para que sirvas al Dios vivo. En esta noche, Señor, levanto mis manos. Mírame. Obsérvame desde el lugar de tu morada, Señor, mírame. No puedo esconder nada delante de ti, Señor. Nada puedo esconder delante de ti, Señor. Aún no está la palabra en mis labios y tú la sabes toda. Todavía no lo digo y tú lo sabes. En esta noche, Cristo Jesús de Nazaret. En esta noche, Padre mío, por tu palabra, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. La carne poderosa de Jesucristo. La sangre poderosa de Jesucristo. La sangre poderosa de Jesucristo limpiará mi conciencia. Límpiame, Señor, lávame, purifícame, lávame, límpiame más y más de mi maldad, Señor.
Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis maldades. Dile, yo reconozco mis maldades. Ten misericordia de mí. En esta noche levanto mis manos. Tú que lo sabes todo, Señor mío, ¿cómo podré esconder mi pecado delante de ti? ¿Cómo podré esconder mi falla, Señor? Perdóname. Perdóname. Lávame, por favor, lávame. Por favor, lávame. Hijo de David. Señor, Hijo de David, lávame. ¿Hasta cuándo estarás enojado conmigo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con angustia en mi corazón? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Señor, alumbra mis ojos para que no duerme muerte. Alumbra mis ojos para que no duerme muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. No. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Mis enemigos se alegrarían si yo desmayare. Oh, mis enemigos, mis enemigos. Lávame, por favor, lávame. Por favor, límpiame. Por favor, límpiame. Por favor, límpiame. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Cuanto más la sangre de Jesucristo. Cuanto más la poderosa sangre de Jesucristo el Señor limpiará vuestras conciencias de obras muertas de la carne, para que sirváis al Dios vivo. Sí. Aleluya. Dile, lava mi conciencia. Sol, dile, lava mi conciencia. Purifica mi conciencia, Señor, purifica mi conciencia. Pon tu mano en mi conciencia, pon tu mano. Una gota de tu sangre preciosa
una gota de tu sangre. Una gota de tu sangre. No puedo justificarme, soy culpable. No puedo justificarme, soy culpable. Perdóname, perdóname. Quiero vivir. El que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna y la resurrección. La vida eterna y la resurrección. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, mas la mano de Jesucristo me limpió y libre yo soy. Me ha lavado, sí, me ha lavado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí. Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, dile, sí, tócame. Y ahora sé que el Salvador